Familia, buenos días. Continuamos con la experiencia y la vivencia de la misericordia de Dios en este camino de la Pascua. Jesús, primer testigo de la compasión de Dios. Jesús fue el primero en vivir totalmente desde la compasión de Dios, desafiando claramente el sistema de santidad y pureza que predominaba en aquella sociedad. En la raíz de su actividad curadora, inspirando toda su actuación con los enfermos, está siempre su amor compasivo. Jesús se acerca a los que sufren, alivia su dolor, toca a los leprosos, libera a los poseídos por espíritus malignos, los rescata de la marginación y los devuelve a la convivencia. Jesús sufre al ver la distancia que hay entre el sufrimiento de estos hombres y mujeres enfermos, desnutridos y estigmatizados por la sociedad, y la vida que Dios quiere para todos ellos. Jesús no los cura para probar su condición divina o la veracidad de su mensaje. Lo que le mueve a Jesús es la compasión. Quiere que desde ahora estos enfermos experimenten ya en su propia carne la misericordia de Dios. La gente captó enseguida la novedad que estaba introduciendo Jesús. Su actuación era muy diferente a la del Bautista. La misión del Bautista estaba pensada y organizada en función del pecado. Era su gran preocupación denunciar los pecados de aquella sociedad y purificar a cuantos acudían al Jordán a recibir su bautismo para el perdón de los pecados. La actuación de Jesús era diferente, pues lo veía todo desde la compasión de Dios. Lo que a él le preocupaba antes que nada era el sufrimiento que destruía, humillaba y marginaba a aquellas gentes desgraciadas. Jesús no camina por Galilea buscando pecadores para convertirlos de sus pecados, sino acercándose a enfermos y endemoniados para liberarlos de sus sufrimientos. Su misión es más terapéutica que moral o religiosa. No es que no le preocupe el pecado, sino que para él el pecado que más se opone a Dios es precisamente causar sufrimiento o tolerarlo con actitud indiferente. Pronto se acercaron a Jesús todo tipo de gentes desgraciadas y desvalidas. El profeta de la misericordia de Dios atraía, sobre todo a los que vivían hundidos en la miseria. No son pobres. En Galilea la mayoría inmensa de la población era pobre, pues luchaba día a día por la supervivencia. Pero al menos tenían un pequeño terreno o un trabajo para asegurarse el sustento. Los que rodean a Jesús son los desposeídos de todo, los que no tienen lo necesario para vivir. Son un grupo fácilmente reconocible, la mayoría vagabundos sin techo. No saben lo que es comer carne ni pan de trigo. Se cubren con harapos y casi siempre van descalzos. Entre ellos hay mendigos que andan de pueblo en pueblo. Hay jornaleros sin trabajo fijo y campesinos huidos de sus acreedores. Muchas son mujeres, entre ellas viudas que no han podido casarse de nuevo, esposas estériles repudiadas por sus maridos, prostitutas obligadas a buscar clientes por los pueblos para alimentar a sus hijos. Todos tienen un rasgo común. Viven en un estado de miseria del que ya no podrán escapar. No tiene a nadie que los defienda. Son el material sobrante de aquella sociedad. Vidas sin futuro. Jesús se une a ellos, comienza a vestir y calzar como ellos, los acoge y los defiende. De sus labios comienzan a escuchar un lenguaje nuevo y desconocido. Dichosos ustedes los que no tienen nada, porque
Vuestro Rey es Dios. Dichosos los que ahora pasan hambre porque serán saciados. Dichosos los que ahora lloran porque reirán. No es una burla, no es cinismo. Aquella miseria que los condena al hambre, a la enfermedad y al llanto no tiene su origen en Dios. Al contrario, aquello es un escándalo para Él. Dios los quiere ver saciados, felices y riendo. Amén.